Hola muchachos, en el video de hoy les voy a mostrar algo que bastante gente me pedía. Cuando digo bastante gente me refiero a una o dos personas que tiene que ver con resolver el cubo. Y en vez de hacer un ejemplo de resolución como yo lo haría, voy a armar el cubo y después reconstruir mi resolución. Es algo que me tomó bastante tiempo porque tuve que hacer las resoluciones, grabar con esta cámara que están viendo, grabar con otra cámara que es la de mi teléfono que graba en 240 fps para poder grabarlo en cámara lenta, y al mismo tiempo que grabé la resolución con esta cámara, después tuve que dedicarme a ver en cámara lenta cómo fueron los movimientos que hice, porque cuando tú resuelves un cubo, después te preguntan, oye, ¿y qué OLL te tocó? ¿O qué PLL te tocó? Tú no te acuerdas, pero bueno. Así que tuve que ver el video, ver las resoluciones, y tuve que hacer esto, tuve que anotarlo. Las resoluciones las grabé ayer o anteayer, y entre estos días estuve haciendo esto. Como pueden ver, es un desastre. Ahí están todas las resoluciones con los tiempos, los movimientos que tuve que hacer. Y ahí está cuánto me tardé en cada cosa. Pero bueno, aquí les dejo para que ustedes puedan ver que en realidad fue un trabajo bastante arduo poder hacer todo esto. No fue llegar y hacerlo, sino que llevó bastante tiempo. Y con un GAN, por los que se preguntan, un GAN 356X. Así que por si acaso, ese es el cubo y ya vamos a las resoluciones. Voy a poner una resolución. Al principio quería hacer 5, después, como era tanto trabajo, me decidí por 3. Pruebo una en la cual me equivoqué y quiero que ustedes vean cuáles fueron las cosas que hice mal, y aún así pude salir del apuro. Todas las resoluciones son sub 15 y 3 de ellas son sub 14, así que mucho mejor. Hay una sub 13 incluso, así que vamos para allá. Le pongo la resolución y la reconstruyo. Vamos para allá. Habiendo visto ya la primera resolución, bueno, primero que todo, antes de empezar, los scrambles están en la descripción de cada tiempo, pero de todas maneras se los voy a poner aquí, los de todas las resoluciones, para que ustedes los vean. Ahí están con sus respectivos tiempos, pero están en la descripción, así que yo voy a poner el scramble y volvemos. Recuerden que se scramblea con la cara blanca al frente, perdón, la cara blanca arriba y la verde al frente. Así que, ¿cómo empecé a hacer esta resolución? Lo primero que hice fue ver las piezas de la cruz. Yo armo la cruz abajo y vi que ya tenía más o menos, si es que subía aquí tenía uno puesto, aquí yo ya tengo uno puesto. Pero lo que hice, yo la armé de la siguiente manera. Yo hice, teniendo el cubo así mirando el naranja de frente, lo que yo hice fue esto. Hice así. Bueno, obviamente tengo el rojo blanco, aquí tengo el naranja blanco, el azul blanco y con el verde blanco aquí. Así que teniendo en cuenta todo eso, yo lo que hice fue lo siguiente. Hice L', R2, B', R', ahí, giré. Me demoré un poquitito en armar la cruz, pero lo hice. Ahí hice hacia abajo y ahí la D. Les voy a poner también los movimientos que hice abajo del scramble, cómo fue que lo resolví. Pero ella quedó armada la cruz. Una vez armada la cruz, que esta cruz yo la armé en 3.1 segundos. En 3.1 segundos me demoré en armar la cruz. Lo primero que hice fue armar este F2L que está aquí. Como lo tenía aquí mismo, va puesto aquí, el azul rojo, lo que hice fue bajar la esquina, separarlo, hice doble R y traje para acá el F2L completo. Y ahí me quedó listo el primer F2L. Después me fui a armar el verde con rojo. El verde con rojo, que yo ya tengo las piezas aquí. Este verde con rojo. ¿Cómo resolví el verde con rojo? Para resolver el verde con rojo, lo que hice fue lo siguiente. Hice
un giro así. Aquí no sé por qué en la resolución lo pongo igual para que ustedes vean. Hice U' y después una U. A lo mejor fue para tener mejor visual, pero eso fue lo que hice. Después hice U, o sea, no les voy a mencionar la anotación, lo voy a hacer sencillamente. Hice ahí, U2, hice este giro de esta manera, hice, y ahí ya me quedo listo, porque tengo las dos piezas así. Entonces llegar y entrarlo de esta manera por detrás. Y ahí fue que lo entré. Y ahí ya tengo listo los primeros dos F2L. Después de haber hecho esto, para poder armar el tercer OLL, a todo esto, estos dos primeros OLL, ya lo tenía la cruz y los primeros dos F2L, perdón, los tenía armado a los 6.1 segundos. El verde con rojo ya lo acabo de armar. Por lo tanto, para poder armar el otro, lo que hice fue hacer lo siguiente. Hice un giro así y después el que voy a armar ahora es el verde con naranja, que son los que tengo aquí. Hice un giro en I, después hice, para poder poner los opuestos, como tienen que estar con colores opuestos, pongo este aquí. Hice así, hice U' y después hice I, y ahí los introduje finalmente, de esta manera. Ahí, y me trae completito. Y ahí ya me queda el otro. Y para poder armar el último, lo que hice fue hacer I. Aquí no sé por qué hice I', o sea, U'2. No sé por qué lo hice, pero hice U'2 en vez de haber hecho U2. Pero bueno, hice U'2. Bueno, cosas que pasan. Y aquí hice, en vez de hacer U'2 podría haber hecho U2 sencillamente. E hice R. Yo aquí saqué esta pieza que estaba aquí, la que está aquí en la esquinita, la saqué haciendo así, la saqué y bajé. Después hice el movimiento de I', hice U, y aquí la junté sencillamente, la junté normalito. La junté haciendo R', y aquí ya lo tengo listo. Lo subí, hice U', y aquí ya lo puedo entrar por detrás. Así que lo entré por detrás. Es así, ahí y ahí. Y ahí ya me quedaron todos los F2Ls. Y quedé con el blanco al frente. Como me quedó este OLL, lo resolví. El OLL no le voy a dedicar tiempo porque el OLL es reconocer la situación y resolverla. Así que este OLL se resuelve de esta manera. Hice F, hice dos Sexy Moves, como le llama la gente. Resolví y me quedó una permutación tipo T. Me di cuenta de inmediato porque cuando te quedan dos taxis, uno opuesta y tienen estos bloques aquí, este bloque 2x1 ahí, es obvio que es una T. Entonces lo resolví y después me quedó hacer U'. Y así fue como hice la resolución. Vámonos ahora a la próxima resolución. Véanla y la reconstruyo. A todo esto, en esta resolución que acabo de mostrar me demoré 3.1 segundos en la cruz. En el 4.2 segundos ya tenía el primer F2L, obviamente con la cruz. Al segundo F2L tenía 6.1 segundos. Al tercero tenía 7.7 segundos. Y al haber resuelto el último F2L tenía 10.6 segundos. Casi 10 segundos ya tenía la cruz y los 4 F2L. En el OLL, en el 12.0 segundos ya lo tenía listo. Y en el PLL el 14.9 ya lo tenía listo. Ahora sí, vámonos al siguiente. Aquí ya tengo el cubo scrambleado, como ustedes tienen los scrambles en la descripción. No es necesario que lo vuelva a mostrar. Aquí me fijé obviamente en las piezas de la cruz, que es lo primero que uno ve. Así que dije ya, de aquí de la cama, o sea, de la cámara, nada que ver, de la cámara naranja. De la cara naranja todo me acomoda. Porque yo tengo las 4 piezas aquí. Una ahí, otra ahí, otra ahí y otra ahí. Yo dije ya, de la cara naranja todo me acomoda. Así que lo que hice fue lo siguiente. Hice una U, hice una doble R, hice una B', traje para acá,
una F2, una I', una U', R', hice ahí, y para arreglar finalmente hice D2. Bueno, D2', perdón. Y ahí lo terminé de arreglar. También podríamos haber hecho D2, da lo mismo porque estaba opuesto, pero yo hice D2. Así que eso fue lo que me acomodó. Para hacer el primer F2L teniendo así mismo, con la cara verde ya, porque como hice un giro, para hacer el primer F2L lo que hice fue hacer. El primer F2L que yo hice fue el azul rojo, que las piezas las tenía aquí. Entonces como está aquí atrás el slot donde tiene que ir y tengo las piezas aquí juntitas, lo que hice fue lo siguiente. Yo las pasé para atrás, las puse aquí, las separé, ahí ya me quedaron separadas, hice una U' y para entrarlas, como están opuestas aquí, hice así. La junté, tiré para allá y la puse. Ya tenía el primer slot. En la cruz me demoré 3.1 segundos y al momento en que yo ya tenía esto, lo que acabo de hacer, este F2L puesto, perdón, 3.6 segundos me demoré en la cruz y al segundo 5.0 ya tenía esto resuelto. Ahora vámonos a por el F2L azul naranja, que es este que está aquí. Para eso lo que hice fue lo siguiente, hice una U', hice una U', después hice una U, no sé por qué hice eso, pero hice U' y después U, quedó igual el cubo obviamente, e hice, para sacar esto, subí, lo moví para allá, para que me quedara aquí el slot, o sea los pares de pieza, y traje de nuevo. Después hice U, para que me quedara aquí, y las separé, subí ahí, hice U' y devolví. De esta manera me quedaron así las piezas, me quedaron así las piezas. Entonces hice U, ahora hice U, y lo que hice fue introducirlo por detrás. Tengo las dos piezas aquí y como va ahí tengo el slot, lo que hice fue R', U', R. Y me quedo ahí, me quedo completamente listo. En ese momento yo ya tenía 7.5 segundos, ya llevaba 7.5 segundos. Por lo tanto fue una resolución bastante eficiente. Después lo que hice fue hacer un U2 para poder acomodar el rojo verde, que es este que está aquí. Fue un rojo verde, yo fui así rápido, esta fue bastante rápido porque como va aquí y están justo puestas, si yo las junto me quedan bien, pero obviamente como va acá tengo que hacer U2 y las junto por aquí, junto estas dos que están aquí, ahí, traje y ya me bajó. Cuando ya tenía el rojo verde listo, yo ya llevaba 8.7 segundos. Y ahora me falta el último, el verde naranja, que es el que tengo aquí. Para poder armar el verde naranja, lo que hice fue hacer U2. No sé por qué hice... sí, era necesario hacer esto. Y'. Y aquí las separé. Aquí separé estas dos piezas. Para que me acomodara más. Entonces hice ahí. Para que me quedaran por acá. Ahí ya me quedó bastante cómodo. Hice una U' y las introduje por atrás también. Como va aquí, tengo las dos piezas y si las junto me queda bien. Y se la muevo para acá, me acomoda. Entonces lo que hice fue hacer así, para allá, y ahí ya me quedó listo. Y al momento de tener estos 4 F2L listos, yo ya llevaba 10.4 segundos. Así que bastante bueno. Y aquí me quedó un taxi, me di cuenta de inmediato, porque es obvio, y además me quedo en la posición correcta. Hice el taxi, que obviamente como es un OLL no voy a mencionar los movimientos. Hice el taxi y cuando me lo traje me quedó PLL skip. Cuando ya tenía el taxi listo, ya llevaba 12.1 segundos y en apretar la barra espaciadora del teclado, como pudieron ver, ya me subió a 12.75, no me quedó en 12.1, sino que en bajar me demoré 6 centésimas para poder apretarlo. Por esa fue la otra resolución. Vámonos a la cuarta, que fue en la que cometí
unos errores pero tan tontos que bueno, no importa, ya los van a ver. Aquí ya tenemos la tercera resolución del tiempo de 13.34. El primero fue de 14.96, el otro fue de 12, el segundo de 12.75 y este es el de 13.34. Como pueden ver, si pusieron el Scramble junto conmigo, la cruz está prácticamente hecha. Aquí queda la cruz hecha, faltaría solo hacerle así, una D y quedaría listo. Pero hay que bajarle este, entonces el armar la cruz fue extremadamente fácil. Lo que hice yo fue lo siguiente, obviamente lo que ustedes mismos harían. Como tengo aquí, la cruz está abajo, yo lo que hice fue hacer R' y D. Eso fue todo lo que tuve que hacer y la cruz ya me quedó armada, con sus respectivos colores alineados. Está de más decir que en esta cruz me demoré 0.4 segundos. En armar el par naranja y azul, el naranja y azul que lo tenía por aquí, no sé por qué me confundí, porque después de armar la cruz lo que hice yo fue esto. Estos movimientos no sé por qué los hice, me perdí y yo lo que hice fue hacer, estos movimientos no tienen ningún sentido, los hice porque a lo mejor me perdí, no veía ninguna solución o quería poner este era el par que yo quería poner. Y lo quería poner aquí atrás, entonces lo que yo hice de tonto fue hacer U2, siendo que tendría que haber hecho una U' sencillamente, pero yo lo que hice fue hacer U2 y quería introducirlo porque yo creí que me había quedado aquí, entonces lo introduje así. Lo introduje así, erróneamente. Estos movimientos recuerden que no tienen sentido, ¿ya? Después, al darme cuenta del error, no sé por qué intenté arreglarlo haciendo así, como introduciendo este par, así. No sé por qué hice eso, pero bueno. Y para poder armar el primer par, que como les comentaba es el naranja azul, lo que hice fue hacer el naranja azul, ya lo tengo por aquí, naranja, aquí tengo el naranja azul y aquí tengo el otro naranja azul. Lo que hice fue hacer U', hice así, volví a hacer U' y ahí lo introduje, porque el slot me quedaba aquí. Entonces lo que hice ahí fue hacer R, U y R'. Para poder armar... bueno, y a todo esto, en ese momento yo ya llevaba 2.3 segundos. O sea, perdí bastante tiempo. Del 0,4 que ya llevaba en la cruz a 2.3 ya fue mucho. Ahora, para seguir armando lo que me quedaba, porque me di vuelta con los movimientos tontos esos que me quedaron, y armé esa cruz, lo que hice fue hacer lo siguiente. Hice así. El par que viene ahora que me falta por armar es el verde naranja. El verde naranja, que es este que está aquí. Hice I', hice U, volví a hacer I'. Y aquí lo que hice fue separarlo. Estos me tienen que quedar separados para poder armarlo. Entonces hice así y ahí me quedaron separados. Volví a hacer U' e hice una I. Y después hice U' otra vez. Como pueden ver, esta resolución fue bastante mala. De hecho, como pudieron ver en mi cara, allá y cuando terminé de resolucionarlo fue como una cara de pero ¿por qué me mandé tantos condoros? Pero bueno, no importa. Y ahí sí que finalmente los introduje. Como me quedaron apartados, ahí sí que los junté, hice R, U y R'. Y ahí ya me quedó. Y en ese segundo F2L, que era el que me faltaba, yo ya llevaba 5.0 segundos. Ahora voy por el rojo azul. El rojo azul, que son estos dos que están aquí. Para el rojo azul, lo que hice fue seguir lo siguiente. Hice I', hice U', y ahí los junté por acá. Aquí, como yo ya los tenía así, y tenían que ir aquí, era obvio lo que había que hacer. Entonces hice este movimiento para que me quedaran opuestos. Hice U y le hice así y los traje. Perdón, le hice así, ahí y los traje.
Y ahí ya como me quedaba el último, lo que hice fue hacer I para poder seguir armándolo. Hice U2', no sé por qué hice U2', pero bueno. Hice U'2, después hice U, y después hice... Y ahí, y eso fue lo que hice, perdón, me confundí, pero ese fue el movimiento que hice, el que dejé por ahí. Cosas que pasan, es que cuesta ir viendo y reconstruir tu propia resolución porque no estás al tanto. Y es lo que hice yo, como sabía que me había quedado una Z grande, yo lo que hice fue hacer U', y después como me di cuenta que no había quedado, perdón, como lo vi así, yo dije, así a lo mejor me puede quedar, pero estaba al revés, entonces hice U'2, y ahí como ya reconocí la situación de los dos amarillos aquí y los dos amarillos acá, ahí sí que hice el OLL correspondiente. Y al hacer ese OLL, yo ya llevaba 11.2 segundos. Y ahí obviamente reconocí que había una permutación tipo T, le hice ahí, hice la permutación tipo T y me quedó hacer U'. Y ahí el cubo ya estaba completamente resuelto. Como pudieron ver, esta resolución tuvo bastantes fallos cuando yo lo resolví en el video que acabaron de ver de la resolución. Ahora que lo estuve reconstruyendo me equivoqué en una parte donde lo hice mal, pero la resolución fue más o menos así. Vámonos a la siguiente nomás, a ver qué tal nos parece la última. Y aquí tenemos el último Scramble, que recuerden que están todos en la descripción, para que nos vayamos a la última resolución, la última construcción de la resolución. Ya la acaban de ver cuando yo la resolví, la cual fue de 13.11 segundos, pero vamos a ver cómo fue que la resolví. Yo vi las tres piezas aquí, yo dije ya, me puedo llevar el azul, o sea el rojo hasta acá, como me va a quedar ahí puedo hacer U', después bajarlo y mover este para allá al mismo tiempo. Así que vamos a ver qué fue lo que hice. Yo hice lo siguiente, teniendo el azul al frente, yo lo que hice fue lo siguiente, hice F, F', U', hice D para traer el verde acá, bajé para acá, ahí y ahí. Y ahí ya tuve la cruz construida con todos sus colores correspondientes. Así que ahí ya me quedó la cruz lista. No tuve que hacer ninguna rotación, me demoré 1.8 segundos en la cruz. Para armar el primer F2L, lo que hice fue lo siguiente, que el F2L que armé fue el azul naranja, que es este que está aquí. Lo que hice fue hacer esto, bueno, en realidad les voy a mostrar los movimientos que hice. En realidad hice U2', no sé por qué hice U2', pero bueno. Tenía que separar estos para traerlos para acá, entonces los traje así. Hice I y los introduje por atrás. Como esto yo los junto aquí, yo los introduje por atrás, entonces hice LU, L'. Y ahí ya me quedó listo el primer par. En este momento, cuando ya armé el primer par, llevaba 4.0 segundos al armar el primer par. Para armar el segundo par que armé fue el rojo azul, que es este que está aquí. Para armar ese, lo que hice fue hacer esto. Hice U, después hice I', y lo saqué. Saqué estas dos piezas hacia allá. Como las saqué, lo que hice fue hacer R, U' y R'. Y ahí ya me quedó aquí. Como pueden ver, ya me quedó por aquí, todo por aquí. Eso fue lo que hice. Lo saqué y ahí ya me quedó mucho más fácilmente para poder seguir resolviendo. Hice U2', no sé por qué hice U2'. Y ahí los separé, tuve que separarlo para dejar esta aquí. Entonces lo que hice fue hacer así, hice I, roté el cubo, e hice, ahí los junté porque claro, como van ahí, si yo los junto, me queda ahí listo, lo traigo para acá y lo bajo. Entonces hice así, hice L', U' y L. Y ahí ya tenía el segundo F2L listo. En ese momento, con el azul rojo ya llevaba 6.1 segundos. Para armar el verde naranja, lo que hice fue esto. Hice U2,
el verde naranja, que lo tenía aquí. U2 hice. Y los separé también. Los separé haciendo así, dejando la esquina ahí. Ahí, ahí y ahí. Y ahí ya me quedó así. Y me quedaron opuestos. Por lo tanto, lo único que me faltó por hacer en ese momento fue hacer U. Y después, para poder unirlos y ponerlos por atrás, como estos se juntan así, yo fui e hice lo mismo, lo propio. Como va ahí, el naranja y el verde, lo que hice fue hacer ahí, ahí y los introduje al final. Y en ese momento yo llevaba con el verde naranja, con los 3 F2L, llevaba 7.3 segundos. Como me quedaban estos dos que ya estaban armados, obviamente lo más lógico era hacer U2 e introducirlos normalmente, ahí, ahí y ahí. Y ahí yo ya estaba listo. Y en este momento yo me confundí, porque yo ya terminé, y lo que hice fue ver que me había quedado una Z grande. Me quedó una Z grande, entonces yo lo que hice fue hacer esto. Como me di cuenta que ahí yo no me quedaba un puntito para poder ejecutar el algoritmo del OLL, a todo esto, cuando ya terminé todos los F2L, yo ya llevaba 8.4 segundos. Entonces lo que hice fue ver, hice así, U', me equivoqué, entonces es para el otro lado, hice U2. Y ahí ejecuté el OLL, que es así. Lo arreglé ahí, pareciera que estuviera resuelto, pero no está resuelto. Me tocó una F. Y la F, bueno, habiendo resuelto el OLL, que fue lo que hice recién, ya llevaba 10.9 segundos. Y ahí resolví el PLL, que era así. Y me quedó hacer U'. Y cuando ya resolví eso, llevaba 13.0 segundos. Y en bajar la mano me demoré una décima de segundo. Y ahí quedó el 13.0. La verdad es que fue un completo desastre hacer todo esto. Como pueden ver, es un caos. Ahí está cómo lo resolví, los movimientos que tuve que seguir, separando OLL, la cruz, el PLL. Ahí cuando le puse dos sexys y una T y una U'. Y ahí está cuánto me demoré en cada cosa, en cada resolución. En la cruz me demoré eso. En el par verde-rojo me demoré, o sea, quiero decir, lo terminé en 6.1 segundos y así todo. Así que les dejo esto para que ustedes lo vean. Y les voy a dejar todos los algoritmos en la descripción. Así que chiquillos, espero que les haya gustado mucho el video. Yo usé un GAN 356X. No el GAN XS, porque viene en camino, ya me va a llegar. Pero para que sepan, yo voy a hacer el unboxing obviamente cuando llegue, todo, etcétera. Ya el unboxing, el review. Y vienen otros cubos espectaculares también. Así que pronto me va a llegar, ¿ya? Pero de momento quiero que sepan que usé un GAN 356X. Espero que les haya gustado mucho el video. Estas fueron unas ejemplos de resolución más reales. Porque los ejemplos de resolución que siempre he hecho es como que veo el cubo desordenado y sencillamente lo armo. Pero esta vez quise mostrarles cómo yo lo hice sin tener que estar con la presión de estar grabando y explicándoles, y después reconstruyendo mis resoluciones. Fue bastante complicado, me tomó tiempo estar viendo en cámara lenta, viendo cómo hacía yo los movimientos. Pero bueno, espero que les haya gustado, chiquillos. Así que nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.